Buenos días, Gustavo. Aquí en Libros Peruanos tenemos el gusto de tener a Gustavo Montoya, historiador con estudios de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional de San Marcos y especializado en los primeros años de la independencia. Y estamos aquí para hablar precisamente de esos años, de su primer libro, que es La independencia del Perú, el fantasma de la revolución, Sí, y de sus investigaciones más recientes que tienen que ver con el mismo periodo pero en otro escenario. así es. Eh, ¿Podrías, por favor, Gustavo, decirnos las novedades de tu nueva investigación? Bueno, está situado en la Sierra Central, en los Andes Centrales. Eh, Mi interés es conocer cómo es que se produce la guerra de la independencia, y pongo énfasis en la palabra, la guerra, Ujú. ¿no es cierto? Eh, a propósito de la presencia de la expedición de Álvarez de Arenales. Si bien ha sido contado, ha sido explicado desde diferentes perspectivas, estoy tratando de reconstruir paso a paso qué ocurre en toda esta región con la llegada de este ejército. Es un ejército revolucionario, es el primer contacto que tienen las poblaciones peruanas, andinas, con un ejército que trae yo diría los ideales bastante consolidados de la revolución continental, ¿no? Es, tengo la impresión de que tu primer libro tiene mucho de una reflexión sobre acontecimientos políticos, en un periodo bastante, y militares, en un periodo bastante concentrado, muy denso. Eh, se ve a los actores principales de la independencia en el Perú entonces, entre 1921, 1821 y 1826. Y también tengo la impresión de que tus últimas investigaciones más bien enfocan de manera especial los aspectos militares. Sí, la, el primer libro intenté, bueno, es una publicación de hace 10 años, claro, 10 años, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Un poco más. Eh, Intenté razonar los hechos militares como el principio activo de fenómenos políticos, ideológicos, sociales. Si bien antes se había narrado la independencia desde la perspectiva militar, me pareció que debía ser explicado cada evento. Pongo un ejemplo. Cuando eh, la Serna abandona Lima e ingresa a San Martín, esos días y las semanas anteriores y posteriores se definen muchas conductas que luego van a ser recurrentes a lo largo de la guerra. Por ejemplo, las idas y venidas de sobre todo de los sectores populares, ya sea en favor o en contra de los dos ejércitos. Entonces a mí me pareció que debía hacer el esfuerzo. Lo que pasa es que la independencia, el proceso general dura poco, sí, pero ocurren demasiadas cosas en poco tiempo. Hay una concentración de fenómenos militares, políticos, ideológicos, sociales, que requieren un análisis cuidadoso, un trabajo Ujú. fino para establecer los vínculos entre, por ejemplo, mire, la expedición libertadora era esperada en todo el Perú, pero una, una cuestión es saber que vienen y otra cuestión es conocer qué ocurrió cuando llegaron, ¿no? Claro. Eh, Podemos tomar cualquier elemento, por ejemplo, cuando ya se declara la independencia, en julio, ¿no es cierto? Canterac luego regresa en el mes de septiembre a hacer contacto con los castillos del Callao. Eh, Ese evento, ese solo evento, la primera semana de septiembre, genera, a mi juicio, el primer movimiento de masas al interior de la ciudad de Lima. Lima es una ciudad amurallada. Por primera vez uno puede reconstruir a través de los diferentes testimonios cómo la población se dividió claramente en dos bandos, aún con San Martín ya asentado en Lima, ¿no? Ah, disculpa,
es interesante lo que dices y me gustaría saber qué ocurre en el centro en términos de división de las de los afectos, de las alianzas, de las posiciones del pueblo local. Acompañó a Arenales un extraordinario cronista, Roca. Él registró la trayectoria de la expedición de Arenales, pero además se cuentan, por supuesto, con otro tipo de testimonios, ¿no? Testimonios de diferente índole. Lo que uno ve se produce un entusiasmo inicial, sobre todo de la plebe andina. Disculpa que te interrumpa, ¿estamos hablando de qué lugares específicamente? Bueno, estamos hablando de Huamanga, estamos hablando de Huancayo, estamos hablando de Jauja, es decir, toda la trayectoria que realiza Arenales empieza en Ica, por supuesto, sube a los Andes, luego ingresa al valle, a la Sierra Central, hasta Tarma, pasando por Jauja, ¿no? Toda esa trayectoria, las poblaciones andinas manifestaron un apoyo espontáneo. Ese es el primer acto, digamos, el primer reflejo. El entusiasmo que genera la presencia, hay que insistir, de un ejército revolucionario. Se produce luego la declaración de la independencia en Tarma, en noviembre, y ahí se constituye el primer ensayo de gobierno, digamos, propiamente patriota en los Andes centrales. Ese gobierno estuvo a cargo de Otero, Francisco de Pablo Otero. El programa, digamos, que se diseña en Tarma va a tener un efecto sorprendente en toda la región, no solo por la abolición del tributo indígena, no solo por la declaración formal de la independencia, sino por las promesas que traía, insisto, un ejército libertador. Lo que se observa en los alrededores son movilizaciones espontáneas y la conformación de montoneras y guerrillas del pueblo que se arman, se movilizan y se produce lo que se produce en toda guerra, un conflicto social. Se dividen los propietarios y no propietarios, ¿no? Algo que a mí me parece decisivo es el 6 de diciembre se produce la batalla del Cerro de Pasco. Orelli es enviado por Pezuela para detener a Arenales. Bien, se enfrentan en una hondonada. Roca narra un detalle para mí decisivo. Señala que antes de la batalla, las partes altas del lugar donde se desarrolló el combate estaba literalmente copada, rodeada por, más o menos esta es su expresión, por multitud de indios que observaban. Y dice Roca, no sabían, él dice, no sé cómo interpretar eso. Pero cuando uno luego cruza información y reconstruyes qué ocurre después de esta batalla en los alrededores, vas a encontrar que efectivamente la plebe indígena no propietaria procede a realizar pues actos de expropiación, ajuste de cuentas, ocupan haciendas, roban ganado, que es lo que no se conoce con detalle, ¿no? Y este fenómeno me parece que es importante señalarlo. Detrás de la conducta de la plebe indígena yo creo que existe, por supuesto, una memoria que se pone en movimiento y los moviliza de acuerdo con una lógica distinta, por ejemplo, a la lógica que se va a observar en las ciudades, ¿no? Eso es precisamente lo interesante de este giro en tus investigaciones. O sea, y te pregunto, ¿es posible discernir algo de la cultura política local? Por supuesto. Uno de los grandes aportes de la reciente historiografía de los últimos 15 años, ¿no? 15 años, se han desarrollado estudios, monografías regionales, de manera que en términos metodológicos no es posible hablar de la independencia del Perú pensando al Perú lo que fue el virreinato, ¿no? El virreinato peruano.
los estudios en el norte, los estudios en el sur andino y los estudios en el Valle del Mantaro demuestran que el análisis cuidadoso de regiones específicas permite explicar luego el conjunto, ¿no es cierto? El territorio peruano siempre ha sido difícil, ¿no? Entonces sería mucho más desconocido, ¿no? O sea, visto en términos generales. Sí, por supuesto. Lo de la Sierra Central es muy interesante porque el desempeño de la guerra se define en los Andes centrales, Junín y Ayacucho. Pero hay otras cuestiones anteriores a Junín y Ayacucho. La batalla de Ica en abril del año 22, Macacona, el ejército, es un hecho militar, todo el mundo lo sabe, los especialistas lo saben, la historiografía militar le ha dedicado generosas páginas a este evento. Hay preguntas, por ejemplo, ¿por qué se puso al mando de este ejército a Tristán y Gamarra, que habían sido recientemente incorporados al ejército patriota, habiendo estado en el ejército realista? Dejando a un lado ese asunto, la derrota de los patriotas en Ica en abril es un elemento, mejor dicho, el efecto simbólico que tuvo esta derrota en el área andina, en la Sierra Central, fue enorme, ¿no? Los pueblos, estos pueblos que habían recibido Arenales con algarabía, con entusiasmo, levantan emblemas realistas. Y no hay que sorprenderse por eso. Me parece que hay que explicar esa conducta, ¿no? Claro. Son poblaciones que están siendo son testigos, perdón, de un conflicto que no fue iniciado por ellos. O sea, en sus territorios se posesionan dos ejércitos que definen asuntos que ellos no entienden bien, ¿no? Y en función de ese conflicto es que toman decisiones. Pero hay algo más. Cuando la Serna desocupa Lima, el Estado Mayor y el grueso del ejército realista va a asentarse efectivamente en el Valle del Mantaro, ¿no? Son casi 3 años de permanencia del ejército denominado, según los documentos de la época, Ejército Nacional, en Huancayo, en Jauja, en Tarma. Yo creo que esa historia merece ser conocida para explicar luego el desempeño de estos grupos, ¿no? Sobre todo los grupos populares, ¿no? ¿Cómo se plantea estratégicamente la guerra en un territorio tan vasto como el peruano? Cuando se detiene, cuando los realistas, digamos, aseguran sus posiciones en el Alto Perú, era claro que para San Martín y sus colaboradores, aún para Bolívar, que observaba la guerra, que la batalla final, digamos, por la independencia debía ser de la independencia de América, debía ser en Perú. De manera que un análisis cuidadoso de cómo llegan al Valle del Mantaro requiere un análisis bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, conocer lo que acontece en Chile, en el reciente Estado chileno, ¿no? O'Higgins, el ejército libertador que viene de Chile a Perú. En Chile causó zozobra, causó desasosiego, porque imagínate un gobierno frágil, recientemente instituido, que se hace con 3.000, 4.000 hombres armados, sin empleo práctico, que es la guerra. Entonces, lo que San Martín hace en Perú, en parte depende de lo que el Senado chileno está decidiendo, ¿no es cierto? La conducción de la guerra, desde este punto de vista, para entender la conducta de San Martín como jefe de la expresión libertadora, hay que incorporar también lo que acontece en el gobierno de Chile, ¿no? No estaba totalmente libre de los compromisos que había establecido. Lo mismo luego se va a producir cuando Bolívar viene a Perú. Bolívar no deja de considerar en sus decisiones políticas lo que está ocurriendo en Nueva Granada, ¿no?
desde ese punto de vista, la guerra por la independencia, el aspecto militar, tiene que ver con estas consideraciones. Quisiera ahora, Gustavo, salir del escenario temporal entonces y ver las cosas un poco más generalmente y preguntarte, ¿qué nuevas lecturas te sugiere toda esta investigación acerca de la Gran Rebelión de Tupac Amaru? O sea, Bueno, el libro de Walker, Tal Walker, ha despertado, yo diría, inquietudes hermenéuticas. Eh, es indudable que un evento de la naturaleza de la Gran Rebelión, es indudable que el recuerdo de sus efectos no hayan desaparecido, no desaparecieron. La prueba es que Jerónimo Espejo, por ejemplo, Jerónimo Espejo, un militar de origen chileno, O'Higgins, para no hablar de ingleses, los hombres de negocios, mejor dicho, se sabía lógicamente lo acontecido de 1780 al año 83. El punto es cómo los actores que intervienen, todos los actores que intervienen en la guerra, incorporan su recuerdo sobre la Gran Rebelión en esa coyuntura, ¿no? En esa coyuntura. Yo añadiría dos cuestiones más. Yo creo que hay una continuidad entre Tupac Amaru, Huánuco, 1812, y Pumacahua, por supuesto, en 1814. Hay una cronología ahí evidente, no se puede negar, y no es posible dejar de considerar la acumulación de estos eventos militares, sociales, los desórdenes que se generaron, los conflictos, en general el ejercicio de la violencia como una acumulación, digamos. Yo creo que la independencia en parte debe también ser explicada con estos antecedentes. y en vista de eso, ¿sabes? Pienso que sería interesante que nos pudieras eh, decir de manera más o menos breve cómo han cambiado las preguntas sobre los años iniciales de la independencia en los últimos años de la historiografía peruana y peruanista. Eh, Hay un enorme despliegue de investigaciones, ¿sí? De diferentes temas. Por ejemplo, las instituciones, las sociedades literarias, la prensa, la economía, los estudios regionales que se han mencionado, el mundo de los espacios de sociabilidad, el rumor, las noticias, los temores, las sospechas. Las miradas se han ampliado, lógicamente. El Perú se ha beneficiado mucho, por ejemplo, de las investigaciones en de todo lo que es el Río de la Plata. Se ha beneficiado mucho aún con las investigaciones que se han realizado en lo que fue Nueva Granada, en Chile. Al ser el Perú el final, digamos, de la revolución continental, las investigaciones de la periferia contribuyen a explicar el desempeño de la guerra en Perú, ¿no es cierto? Claro. Hay una acumulación bastante generosa, como señala Luis Miguel Glave. Se tiene la información, el conocimiento histórico suficiente como para ensayar no una, sino diversas explicaciones. Me parece que insistir en una narración no va a ayudar a entender esos enormes conflictos que se produjeron en las regiones. Por ejemplo, el reciente libro de Cecilia Méndez me parece que es una enorme contribución para entender justamente estas lógicas regionales, ¿no? Lo que acontece en Lima tiene no solo una interpretación, sino tiene un sentido
radicalmente distinto a lo que aconteció en el sur andino, en el norte o en la región de Ayacucho, volviendo al libro de Cecilia Méndez. Yo creo que una de las grandes contribuciones de los últimos años es entender la guerra desde las miradas regionales, indagar la constitución de nuevas élites, el fortalecimiento de la cultura popular, y lo otro es reconocer de que estos movimientos regionales van configurando lo que luego va a producirse en todo el siglo XIX, ¿no? Es un siglo profundamente violento, ¿no? No hay manera. Lo que a uno le sorprende más bien es comprobar cómo durante todo el siglo XIX el Perú no se balcanizó, ¿no? Y se mantuvo cierta unidad territorial, ¿no? A pesar de las guerras internacionales con todos sus vecinos. Lo cual sugiere la existencia de un tejido social algo resistente, pese a todo. Sí, hay un doble movimiento. De un lado, movimientos de fortalecimiento local, pero al mismo tiempo esas fuerzas centrípetas, ¿no? En términos de... me resisto un poco a usar el término nacional, pero no hay otro concepto para esa época, ¿no? Entendiendo los límites, digamos, ¿no? Los límites que se van definiendo poco a poco, ¿no? Que se van definiendo poco a poco hasta el año 79. El siglo XIX es un siglo heroico porque luego de la independencia, del desorden que supuso las guerras de la independencia, de esa anarquía, de esa falta de sentido incluso que se puede percibir en la sucesión de gobiernos frágiles, episódicos, el traslado del centro político de Lima a la Sierra Central y luego al sur andino, todo ese fenómeno tan complejo se va asentando, digamos, si se logra formar algo llamable cultura republicana, ¿no? Temprana, ¿no? En tu primer libro, tú dedicas uno de tus 4 estudios a Monteagudo. Y bueno, además identificas esos primeros años como esenciales para la formación del Estado. Y que tiene que ver con lo que estás hablando ahora, con el desarrollo de una cultura republicana. Por favor, háblanos de Monteagudo, este personaje tan interesante. Bueno, 10, 12 años después, ya en la madurez, ese fue un libro, digamos, de juventud. Mi interés por Monteagudo se inició cuando era estudiante de San Marcos. Recuerdo las conversaciones con mi profesor Manuel Burga. Por supuesto, mis ideas con respecto a Monteagudo y con respecto a esa primera lectura que tuve de la independencia se han enriquecido, yo diría que se han asentado con las nuevas investigaciones. Me llamó la atención la imagen que se tenía de Monteagudo en la historia, digamos, conservadora. Me llamó la atención su biografía y me propuse conocer al personaje y descubrí a un sujeto complejo, rico por su propia biografía, su propio origen social, su propio origen étnico, lo convirtió en un personaje excepcional. Su presencia en los principales escenarios de la revolución por la independencia me parece que enriquecieron a una mente, a un pensamiento con una perspectiva bastante amplia, una perspectiva bastante acertada sobre los peligros
que la propia guerra, que la propia revolución iba incorporando en todos los grupos sociales. La presencia de Monteagudo con San Martín en Lima generó fuertes resistencias por parte de la mayoría de grupos sociales. Un personaje como él se propuso nada más y nada menos que ilustrar a una ciudad profundamente cortesana, profundamente conservadora. Sí, un personaje bastante complejo. Y hay otra pregunta que me despierta tu investigación sobre la Sierra Central, y que también es válida, por supuesto, para otros escenarios de la guerra y de todos estos procesos políticos tan convulsos de comienzo de la independencia. ¿Hasta qué punto se ha logrado identificar a los actores locales? Se ha avanzado mucho. Por ejemplo, todavía en las narrativas actuales hablamos de plebe indígena, hablamos de indios, hablamos de sectores populares, pero están apareciendo nombres propios, están apareciendo líderes, están apareciendo conductores, sacerdotes. En la Sierra Central la proliferación de nombres es bastante generosa. Eso me parece muy importante, ¿no? Para la consolidación de una conciencia colectiva, ¿no? Sí, hay algo sumamente interesante. En todos los pueblos, en todas las ciudades pequeñas, medianas, en el Perú, existen historiadores locales. No es nuevo. El cronista local siempre ha existido, no solo en el Perú, por supuesto. Entonces existe una tradición subterránea, una memoria local, una memoria regional, que ha ido recuperando estos personajes, estos actores, y estos actores tienen un lugar en estos pueblos, ¿no? En estos pueblos. Podemos mencionar tantos personajes, ¿no? Por ejemplo, Quirós, Cayetano Quirós, Nina Vilca, ¿no? Podemos Aliaga, Vivas, Telles, en fin, son muchos. Comandantes guerrilleros, alcaldes que adquieren protagonismo y conducen a sus localidades en uno u otro sentido. Claro. En uno u otro sentido. Eso es lo interesante. Claro. Preservando sus intereses, ¿no es cierto? Claro. Más allá de soluciones ideológicas concluidas, ¿no? Si se entiende por esto lo que es lo realista nacional o lo patriota, claro, independentista, digamos. Claro, ¿no? Claro, esas lo que Bonilla llama las anodinas preguntas de si estuvieron a favor o en contra, ¿no? Claro, o sea, claro. Lo importante es explicar lo que hay detrás, ¿no? Así es. Para el caso de la Sierra Central, lo que aconteció en 1802 en Huánuco es esencial. Incluso uno puede retrotraer y recordar, lo ha recordado Karen Spalding en ese extraordinario libro que ha publicado desde el diario de Franco de Melo. Claro que sí. Sí. El recuerdo de José Santos Atahualpa, ¿no? El Gran Pajonal. Todas las autoridades asentadas en Tarma fueron militares, ¿no? Entonces había una frontera ahí definida, ¿no? Una zona rebelde, digamos, ¿no? Una zona rebelde. A eso hay que agregar la rebelión de Huánuco, de 1812, conducida por alcaldes indígenas. Los actos de violencia fueron extremos, se saquearon ciudades, se quemaron templos, se cometieron actos de barbarie. No es posible que esa violencia haya sido olvidada en tan poco tiempo.
Entonces, cuando llega el ejército libertador, con toda la aureola que traía atrás de sí, me parece que se activaron, ¿no? Esas memorias disidentes, esas memorias subversivas, ¿no? En ese contexto, ¿cierto? Yo pienso que las poblaciones en el Valle del Mantaro tenían una cultura particular, diferente, por ejemplo, a las poblaciones populares o los sectores plebeyos del sur andino, ¿no? En el sur andino la guerra por la independencia, como viene siendo demostrado, debe ser entendida desde las postrimerías de la Gran Rebelión, ¿no es cierto? Cuando en el sur andino se producen trajines militares, o el Alto Perú, la Sierra Central está, digamos, en orden. No hay mayores evidencias de guerras convencionales. Esto se quiebra el año 12 en Huánuco. Entonces ahí ya tienes tú una particularidad, ¿no? Una particularidad. Lo que uno comprueba leyendo la documentación del Valle del Mantaro es una enorme capacidad de negociación de los pueblos, ¿no? De los alcaldes, de los gobernadores locales, de los jefes guerrilleros. Ellos tienen una manera de entender el conflicto. Ellos negocian permanentemente. Ellos avanzan y retroceden, observan, comentan, discuten el desempeño de la guerra. Sí. Tú eres un lector cuidadoso de lo que se viene produciendo, porque es precisamente tu tema. ¿Qué investigaciones te parecen que son necesarias ahora para hacer más densa la historiografía de los inicios de la República? Acaba de publicar Natalia Sobrevilla un estudio sobre Santa Cruz, caudillo de los Andes. Me parece que publicaciones de esa naturaleza, en términos metodológicos, van a ayudar enormemente a ordenar las preguntas, porque lo que ella hace es tomar un escenario territorial definido y razona la guerra de la independencia antes y después. Entonces uno tiene ahí una mirada, digamos, más integral, ¿no? Sobre qué escenario se produce la guerra de la independencia y luego qué genera justamente la guerra de la independencia. Es un libro muy importante. Lo otro que ya ha sido mencionado es que una atención, no conocemos todavía con algún detalle el comportamiento de los sectores populares. Me parece que ese es uno de los grandes vacíos. Para el sur andino existen indagaciones, los trabajos de Walker, los trabajos de Luis Miguel Glave, etc. Yo creo que para el norte y el centro peruano, el centro andino y el norte andino, es indispensable indagar más, realizar monografías muy puntuales sobre eventos concretos. Por ejemplo, cómo se configuran los grupos sociales a propósito de la presencia de Bolívar en el norte. Conocemos la trayectoria de Bolívar conduciendo ejércitos, preparando a las tropas colombianas, en fin, pero no conocemos cómo se van reconstituyendo los grupos sociales, ¿no? Por efecto de la presencia de estos ejércitos. Hay que insistir en el hecho de que son ejércitos de ocupación. Claro. El ejército sanmartiniano y el ejército bolivariano son ejércitos de ocupación. Ese solo tema amerita indagaciones. Cómo, pasado el inicial entusiasmo, las poblaciones van recreando sus propias perspectivas y van definiendo sus propios intereses.
en parte eso explica el propio desempeño de la guerra, ¿no? Respecto a la participación popular en otras regiones de Hispanoamérica, ¿qué lecturas y metodologías destacas? Bueno, Es un hay amplio que escenario, decirlo, tenemos así es, desde México hay hasta que, hay que Sudamérica. decirlo, lo de la historiografía argentina, eh, bueno, eh, no hay punto de comparación entre lo que se ha avanzado ya y lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Eh, Se conoce mucho. eh, Franquín, por ejemplo, ¿no? Es un especialista en grupos populares. Y así en México, por ejemplo, un estudio fundamental es el de Eric Van Jung, ¿no es Claro, cierto? La otra rebelión. Eh, en Perú, lamentablemente, no hemos llegado a ese nivel de profundización, ¿no? Eh, en México y en Argentina se ha fragmentado el análisis historiográfico a análisis casi microscópicos, pero que permiten justamente entender el proceso general, pero ya existe allá un zócalo historiográfico bastante generoso que permite explicar, ¿no es cierto?, las paradojas que se produjeron en uno y otro escenario. Nosotros creo que estamos avanzando hacia esa dirección. Bien, Gustavo, ha sido un placer conversar contigo y esperamos ver pronto publicado tu estudio. Bueno, Gracias. les agradezco por esta conversación.